mis fuerzas cantaré, con todas mis fuerzas te diré, con todas las fuerzas de mi ser, día y noche te alabaré, porque eres tan grande en amor, perdonas y olvidas mi error. De la muerte y el temor, me cubres con ternura y compasión. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Quiero hacer algo esta mañana con ustedes. Cuando yo les diga, Dios es bueno, ustedes me van a contestar todo el tiempo. Y cuando yo diga todo el tiempo, ustedes van a contestar, Dios es bueno. Vamos a comenzar. Dios es bueno. Y todo el tiempo, gloria a Dios. Las que hemos estado permanente aquí todos los últimos domingos de cada mes, sabemos de qué se trató el tema anterior. Y recordaba yo y decía yo, Dios es muy especial y lleva las cosas a su tiempo, y eso nosotros lo sabemos muy bien. El mes pasado la hermana Suani nos traía el tema sobre las mujeres que cómo clamaban y oraban al Señor porque no podían tener un hijo. Por muchas razones estas mujeres estuvieron esperando años y años. Algunas de ellas hasta lo ofrecieron para el servicio del Señor, y el Señor les concedió esa gran bendición de ser madre, porque las que estamos aquí somos madres. Qué gran bendición las que Dios nos ha dado con nuestros hijos, ¿verdad, hermanas? Ellas llegaron y oraron al Señor, y el Señor les concedió el deseo de sus corazones y les pudo dar ese hijo que tanto anhelaban. En esta ocasión, el tema que voy a darles es todo lo contrario a lo que estas mujeres pedían. Y estas mujeres es que no quieren tener un hijo. Y antes de entrar a fondo al tema que les traigo para este día, así como estamos sentaditas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner en las manos del Señor esta mañana esta palabra. Padre, gracias, Señor, te damos por un día más. No nos vamos a cansar, Padre amado, de darte las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor, por nuestra vida, por nuestro respirar, por el lugar donde vivimos, por la cama donde dormimos, por nuestra salud, por nuestros alimentos, por nuestros hijos, por nuestros esposos, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás siempre al lado de nosotros. No importa las circunstancias que estemos pasando, Señor, eres tú el que tienes el control de todo. Gracias, Padre. Venimos, Señor, rogándote esta mañana que seas tú, Señor, poniéndote al frente de mí, Padre, para que seas tú el que des la palabra a cada una de mis hermanas, Señor. Prepara sus corazones, toma el control de la mente de cada una de ellas, Padre amado. Paséate en todo lugar donde están ellas, paséate por la silla de cada una, Señor. Toca su corazón, Padre amado. Limpia este corazón de toda plaga que pueda contaminar, porque si hay plaga en sus corazones, Señor, no van a poder retener tu palabra en su corazón, Padre amado. Te ruego, Señor, seas tú, Señor, pasando un carbón encendido en mis labios, para que cada palabra, Señor, penetre en lo más profundo del corazón de cada mujer, Señor. Seas bienvenido a este lugar, para que la gloria y la honra por la eternidad sean tuyas. Y el pueblo de Dios dice: amén. Si me ayudan en audio con la primera. Como podemos ver, el nombre del tema que les traigo es un vientre de cristal. Es posible que no podamos ver muy claro.
la imagen por la misma luz que hay, pero es un vientre con un bebé. Es un bebé el que está dentro del vientre, por eso decidí ponerle un vientre de cristal. Y ustedes, yo me pensaba así, decía, podría ser vidrio, porque igual si ese es vidrio y podemos ver a través de él, igual miraríamos. Pero hay una diferencia entre el cristal y el vidrio. El cristal es creado por la naturaleza, entonces toma diferentes formas. En cambio el vidrio no, el vidrio tiene que ser sometido a fuego en hornos, ¿verdad? Para darle forma a una botella. Y esto ya es la naturaleza, es como decir los cristales de Swarovski, que tienen diferentes formas, diferentes tonalidades. Entonces así es el cuerpo de nosotras las mujeres, ¿verdad? Somos de diferentes colores. Entonces por eso me gustó más el nombre de un vientre de cristal. Si nos vamos a la Biblia en Gálatas 1:15, perdón. Amén, hermanos. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En otra versión bíblica dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a él tuvo a bien. Este libro de Gálatas sabemos que son libros de Pablo, y con humildad él reconocía los orígenes de él y la doctrina que él defendió con tanto celo después de todo lo que él había hecho. Pero sabía el propósito que Dios tenía para él. En ese momento él se dio cuenta que desde que estaba en el vientre de su madre, él ya tenía propósitos para este mundo. Y entonces es lo que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Desde cuándo Dios nos escogió? Porque, vaya, mírenme a mí donde estoy ahora. No crean que yo le he dedicado toda mi vida al Señor, pero había una fecha específica en la que el Señor me llamó y fue cuando yo llegué a sus pies. Entonces todos tenemos un propósito en este mundo. Les voy a decir otra cosa, si hubieran aquí personas que me conocieran desde que soy una niña o una adolescente, se asombrarían. Jamás en mi vida me hubiese visto en un lugar como este y mucho menos con un micrófono dando palabra del Señor. ¿Por qué? Creo que hubiera pagado por no hablar, ¿verdad? Y entonces, pero Dios hace maravillas en nosotros, ¿verdad? Y esos son los propósitos grandes del Señor que tiene. Si me pueden poner la segunda diapositiva, por favor. Dice, si toda mujer tuviera el vientre de cristal, vería el milagro que lleva dentro y no abortaría. Hermanas, este ha sido un tema no fácil para mí. Es duro ver imágenes, porque no quise traérselas, pero es duro ver esas imágenes de lo que sucede cuando la mujer se hace un aborto. Y cuando hace mes y medio el Señor me buscó para que yo trajera el tema, yo pensaba, ¿de dónde voy a agarrar información? ¿Cómo voy a hacer para explicarle a mis hermanas lo que tú quieres? Y quienes ven los diarios o se informan en las noticias, se habrán dado cuenta que el Señor escuchó mi plegaria. Y durante toda esta semana se ha estado hablando de los abortos que hay en este país. Hermanas, es increíble la cantidad de abortos que hay. Y miremos lo que dice en Daniel 2:22. Daniel 2:22. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Cuando nosotros venimos aquí los días sábados a intercesión y hacemos oraciones, desde luego que nosotros no nos enteramos de todo lo que puede estar aconteciendo, pero el Señor sí lo sabe. Entonces a eso yo clamaba y le decía, Señor, muéstrame para yo llevar la palabra, para poder llegar al corazón como tú quieres que llegue.
Y fue cuando empezó esta semana. Miren, hermana, yo no me he cansado de darle gracias al Señor por cada información que llegó a mí durante toda la semana. Pudimos ver que hasta en canales extranjeros estaban hablando de este tema. Y cuando venimos y oramos los fines de semana, hemos tenido últimamente preocupación por todas las muertes que se dan en el país de jóvenes, de adultos. Y siempre decimos: Señor, perdónanos, perdónanos por todas las muertes que hay en nuestro país, por toda esa sangre derramada. Pero ¿qué ha sucedido? También pedimos que nos muestre lo que está en oculto. Y esta semana el Señor ha mostrado lo que estaba oculto. Hermanos, si nos asombramos de ver 5 muertos, jóvenes de 20, 22 años, imagínense cómo tocó mi corazón cuando vi que diario son 219 abortos en nuestro país. Esas son vidas inocentes igual, pero no estábamos pidiendo perdón por ellos, porque por muchas razones estas mujeres lo hacen. Y entonces yo lo miraba y decía: Señor, dame fuerzas para poderle hablar a mis hermanas de esto, porque es difícil cuando uno es madre y ver estas situaciones en los jóvenes e incluso en mujeres adultas. Y leía las cifras que se daban. Imagínense que al año andan un aproximado de 80,000 abortos en nuestro país. Si recordarán mis hermanas, cuando venimos a intercesión el día sábado, nosotros estamos pendientes de todo lo que acontece. Y entonces yo me decía: ¿cómo vamos a pedir si no sabíamos? Porque esa es la labor que Dios nos ha dado para el día sábado. Yo les invito a cada una de ustedes que se levanten el día sábado y vengamos a interceder por toda esta gente. Hubo un sábado, en la reunión tuvimos visiones. Recuerdo que la pastora preguntó quiénes habían tenido visión. Yo me había postrado aquí al altar y había orado por Honduras, que era por lo que estábamos clamando. Hermana, yo pude observar, cuando yo estaba orando, yo observaba que todo el país estaba en oscuras, en total oscuridad, lo que significa que el demonio ha venido y ha tirado ese manto de oscuridad sobre el país, y esa cantidad de derramamiento de sangre que hay es debido a eso. No nos cansemos de pedirle perdón al Señor y de que sea la luz de Él la que nos ayude a alumbrar cada persona, cada mujer que necesita, porque el error muchas veces es creyendo que por nuestras fuerzas no vamos a poder alimentar a ese niño, pero Dios está en control de todo. Amén, hermanas. Les voy a dar las cifras que hay, y dice que el 37.7 de jóvenes son estudiantes. El 20.8 dice mujeres que trabajan en maquilas. El 13.2 profesionales. Amas de casa un 11.3. Comerciantes un 11.4. Desempleadas un 3.8. Increíble. Y ocupaciones varias un 1.8. Esto es un resultado. Yo digo, este es el resultado de los abortos que se dan cuenta, pero que hay de aquellos de los que no se dan cuenta, entonces no pueden llevar un control. Dice la información que se estima que la mitad de estas mujeres ya tienen hijos, pero se encuentran en esas situaciones difíciles. El aborto tiene un gran impacto sobre todo en la juventud. Son las más fáciles de caer en las garras del enemigo. Y ya no vemos el embarazo, en ese momento no se ve como la bendición de las que yo le hablaba de tener un hijo, sino como una carga que no vamos a poder llevar. Y entonces creen que esa es la manera más rápida y fácil de deshacerse de la situación que están pasando y que no va a haber consecuencias. Y sí las hay. Sí las hay, porque para que estos abortos hayan salido a luz, para que lleven este recuento, significa que la situación que ellas hicieron en ese instante no salió bien.
no salió bien porque tienen que buscar el médico, tienen que buscar hospitales. Y ahí es cuando se dan cuenta de lo que había sucedido. Estaba viendo yo que se vende una pastilla que no es para eso, sino que se vende para gastritis, pero que las adolescentes y las mujeres lo están comprando para abortar. ¿Cómo se han dado cuenta los médicos? Dice un médico ahí que al momento en que llega la joven, la examinan desde luego porque le tienen que hacer un legrado, ¿verdad? O sea, una limpieza. Y cuando van a proceder a hacerlo, encuentran las 2 pastillas en el vientre de esa joven. Y esa es la forma como están abortando. Increíblemente, esta pastilla la venden hasta en las pulperías. Entonces se hace de fácil acceso a ellas. Yo estoy en segundo de discipulado y hace poco tocábamos con la hermana Irma, nos enseñaba lo que es la iniquidad, porque a veces se oye la palabra y nos pueden hablar mucho aquí a veces de iniquidad y no logramos entender lo que es esto. Y leyendo la información, dice una doctora que en algunas ocasiones son las madres las que llevan a las hijas a practicarse el aborto. Entonces miren las palabras que ella usa, dice, el problema es que las hijas de estas mujeres recrean ese mismo patrón de comenzar una sexualidad temprana. Entonces estas madres, dice, hicieron lo mismo, practicaron el sexo a temprana edad, salieron embarazadas y también se hicieron un aborto. He aquí en donde vemos la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es un pecado repetitivo. Si tuviéramos tiempo, como lo tenemos en la clase, entraríamos más a fondo de cómo es. Es como decir la raíz del mal. Y ya nosotros venimos siendo ese árbol. Pero ¿qué sucede? Hay un ciclo en la vida. Y entonces, en un momento determinado, Satanás viene y activa ese pecado ancestral, ese pecado de nuestros abuelos, tatarabuelas, porque no sabemos. Se han dado cuenta que muchas veces podemos saber de nuestra familia hasta la bisabuela cuando mucho, pero lo demás no sabemos, las generaciones anteriores no las conocemos. Y para que me entiendan mejor sobre la iniquidad, viene siendo como cuando, en mi caso, por parte de mi abuelita, tenía tía yo ojos azules, ojos verdes, ojos violeta. Y entonces mi sueño era de que uno de mis hijos me saliera así. ¿Por qué? Porque vienen los genes. Y entonces hay esperanza. Bueno, si no pudo con mis hijos, van a ser mis nietos. Pero ¿qué sucede? Cuando es de pecado, igual eso viene en nosotros. Y hay un momento en que se activa. ¿Queremos cosas malas para nuestros hijos, nietos y todas las nuevas generaciones? No, no lo queremos. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en algunos casos para que se dé el aborto en las jóvenes. Veamos lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. A lo que yo pude entender de la palabra, hermano, que el pecado ese que cometemos y que viene por iniquidad está escrito en el corazón de Dios, en su corazón, permanentemente, y hace como un recordatorio a Dios de lo que nuestros antepasados hicieron. Si podemos ver, la iniquidad es todo lo contrario a lo recto que podemos hacer en nuestras vidas y a la justicia. Yo me preguntaba, voy a buscar y voy a ver qué dice la Biblia sobre el aborto. Pero en realidad, si buscamos esa palabra, no existe en la Biblia. Aborto no existe. Pero sí nos habla de los no nacidos, que son los no natos.
son los no nacidos. Y podemos ver Job 10:12. Job 10:12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. En otra versión dice, me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. La palabra clave, nos dio vida. ¿Quién nos da la vida? Hermanas, nosotros solo somos el instrumento, igual cuando salimos embarazadas. Es Dios el que da la vida a ese ser, ¿verdad? Y miremos ahora Salmos 127:3. Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Es claro, imagínense cuánto Dios nos ama desde que ya estamos en el vientre de nuestras madres. Igual ese fruto que nosotros podamos tener. ¿Qué es el aborto? Es otra pregunta que todos hemos escuchado. Sí, es cuando una mujer se saca un bebé. Sí, pero haciéndolo más suave, es la interrupción de ese embarazo. Y esa interrupción puede ser desde un día hasta el día que le toque nacer a ese bebé. Porque se dan abortos naturales que pueden ser a los 5 meses y no pueden salvar la vida del bebé. Entonces, eso es un aborto, cuando la vida del niño llega a su final antes del nacimiento natural que Dios tiene a los 9 meses. Yo hubiera deseado que hubiesen más jóvenes, pero como dice la palabra y lo que dice el Señor, para los que están es la palabra, para ellos es, para los que vinieron. Y cuando yo le comentaba a la pastora, ella me decía, ojalá lleguen todas las jóvenes de la iglesia. Pero aquí están los que deben de estar. ¿Por qué el mensaje para las jóvenes? Sé que cada vez que se tome el tema, se va a tocar un tema, e incluso cuando la pastora dice, los jóvenes, todos pasamos por ahí. Todas fuimos jóvenes de un momento y no nos gusta. Cuando ya van a empezar con nosotros. Pero tienen que darle gracias al Señor, porque han llegado mujeres como nosotros, con muchos años más que ustedes, y que tenemos la sabiduría de los años, del tiempo, que mucha de esa sabiduría llega a nosotros, pero por los golpes. Y qué bueno que ustedes tienen quien las oriente antes. Como hijas de Dios, ustedes saben, somos más tentadas, porque la que está en el mundo está en el mundo, y el diablo no tiene mucho que perder con ella, ¿verdad? Pero podemos ver cómo envuelve la mala información a los jóvenes. Exactamente anoche estaba viendo a un médico que es sexólogo. De casualidad mi esposo encendió y era justo lo que estaban hablando. ¿Y qué creen que estaban diciendo? Usted puede tener sexo cuando quiera, a la edad que quiera. Hermanos, ¿cómo es posible que puede estar diciendo esto? Cuando el Señor nos manda a que podemos llegar a ese punto, cuando ya hemos sido bendecidos por Dios para un matrimonio. No puede ser que esta gente se ponga a decir que tengan sexo a la edad que quieran, siempre y cuando disfruten. Me disculpan, hermanos, pero estas fueron las palabras de ese sexólogo anoche. Y yo me quedaba, Señor, eres tú hablándome, eres tú diciendo, diles esto. No es correcto, hermanas. Eso no es correcto. Cuando nosotros estamos jóvenes, desde luego nos vamos a enamorar, vamos a tener nuestros novios, pero tenemos que tener cuidado, porque el diablo nos engaña, los puede utilizar a ellos para que nosotros caigamos. ¿De qué manera? Que quieren una prueba de amor, que si los quieren tener seguros, usted tiene que ser de ellos. Estas son todas las mentiras que el diablo pone a cada uno de ellos. Incluso
Hay algunas que pueden estar ya graduadas y decir, "Ay, pero si yo ya tengo un título, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera". Es fácil hablarlo, pero qué difícil cuando viene la verdadera situación que no se esperaba. Porque ¿saben qué? No hay anticonceptivo seguro, no hay uno solo que sea seguro. Y en una de esas, hermanas, ¿qué va a pasar si salen embarazadas? Nada de todo esto va a servir, nada de que ya somos mayores, podemos hacer lo que querramos. No es así. Tratemos de llevar las cosas como Dios nos las está enseñando. Miren, esto es bello, todo lo que hemos aprendido en estas reuniones de cada mes. Dios cómo se encarga de cuidarnos a cada una de nosotros, porque cada domingo Él pone palabra diferente, pero es la necesaria para cada una de nosotras. La necesaria. Imagínense todavía peor si nos llegásemos a enamorar de un hombre casado, porque se dan situaciones. Yo no sé qué tienen los hombres casados. Sí, y se lo digo así, real. Yo fui joven y me gustaba un hombre casado, pero ¿saben qué decía yo? Eso no puede ser. Pero me desvivía por verlo pasar. Con solo verlo me conformaba. ¿Se imaginan cómo Dios me guardó? Dios me guardó. ¿Saben por qué, mis amadas? Porque si una muchacha decide andar con un hombre casado, no se hagan ilusiones que van a ser novias. No van a ser novias. Porque el hombre casado va a ir al grano. Él lo que quiere es tener relaciones sexuales. No le creas si dice que se va a divorciar de su esposa. E incluso si lo hace, ya está en pecado. Está en pecado usted y está en pecado él, porque ya tenía su esposa. Él no va a andar de manita sudada, calentando una silla de 7 a 9 de la noche, o yendo al cine solo a ver una película con ustedes. No. Él va a ir al grano. Así es que, mis amadas, escuchen la palabra del Señor, abran su corazón esta mañana. Él quiere todo para bien de ustedes. Imagínense nosotros como madres, las que estamos aquí, somos mamás y tenemos hembras. Eso queremos para nuestras hijas y eso le pedimos al Señor que la guarde, porque ¿saben qué? Lo que usted no hizo en un año lo puede hacer en un segundo. Así de sencillo, así somos de débiles en la carne nosotras. Y cuando llegamos a ese punto, de todas es conocido. Si tenemos relaciones con nuestro novio, eso es fornicación y eso es pecado. Y si se toca a un hombre casado, él entra en adulterio. Y qué doble pecado para uno de mujer. Veamos qué habla la Biblia sobre la muerte de los inocentes. Vamos a Proverbios 6, 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17. Y dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Miren lo que Jehová aborrece. Aborrece por completo esas cosas. Imagínense lo que podemos llegar a hacer. Y qué bueno que Dios nos está hablando hoy, porque cuando estamos en el mundo y no sabemos estas cosas, no sabemos a qué nos estamos metiendo. Y en Éxodo 20:13, Éxodo 20:13, (13) 13. Sencillo, miren, hermano. No matarás. Y en Primera de Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa? Que no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. No podemos hacerlo. Vamos a otro versículo, Jueces 21, 25. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo creo que no es ni necesario analizar lo que puede decir, está claro. Es como que nosotros no tengamos dominio, ni de nuestros padres, ni del Dios Todopoderoso. Hacemos lo que nos viene en gana, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender aquí. Como cristianos debemos de seguir la ley de Dios y no la de los hombres. Y mire cómo el enemigo ocupa incluso a las personas preparadas, más que todo porque en este mundo estamos que todo es dinero y tenemos que ver cómo estamos bien económicamente. Y en este caso de lo que les voy a hablar es sobre los médicos y sobre las invenciones de cada anticonceptivo. Miremos Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo les dije que les iba a tocar este punto ahorita, es porque todas sabemos de que existen anticonceptivos, desde luego inventados por médicos farmacéuticos y otro tipo de personas. En el caso, les voy a hablar específico de la T de cobre. Yo busqué esta información porque siempre ha estado en mí. Hermana, yo nunca usé esto. Más que todo porque de pensar que era metal dentro de mi cuerpo, como que no, he sido bien temerosa. Y les voy a leer el texto que encontré. Sabían, dice, que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. Recordemos que el nombre T de cobre le es dado a una membrana galvanizada de cobre que recubre al cuerpo plástico en forma de T, que es el dispositivo. Sus características anatómicas, se advierte que el DIU, como se le conoce, no es un dispositivo de barrera, es decir, no impide la libre circulación de los espermatozoides hasta encontrarse con el óvulo. Su función en realidad es un agente exógeno. Exógeno quiere decir que tiene causas externas, lo que va a producir son causas externas al organismo femenino y produce irritación e inflamación en las paredes internas del útero, por lo cual lo hace pasible y propenso a contraer una serie de infecciones muy delicadas y que imposibilitan que el útero ya fecundado por el espermatozoide pueda anidar e implantarse en las paredes. Esto lleva a que se desprenda y provoque un sangrado intermenstrual en el cual es expulsado. Es decir, dice, un aborto. Y los médicos dicen, no, eso no es así. Hay que investigar más cuando vamos a hacer algo. Yo analizaba y digo yo, Señor, entonces no hay anticonceptivo que tú apruebes. Si yo lo analizo, no lo hay. Yo recuerdo cuando estaba cipota y nos hablaban de sexo, que era muy poco, en realidad era muy poco. Yo escuchaba a mi abuelita que decía, el mejor anticonceptivo que hay y el que Dios permite es decir no. Eso era lo que mi abuelita me enseñaba, era decir no. Y estoy viendo que por donde le busquemos, el Señor está preocupado, está triste, su corazón está triste, hermanas, por lo que hacemos, porque nos engaña. El enemigo nos engaña de una u otra manera. El enemigo
nos está engañando. Ahora viene otra pregunta y dice, ¿cómo debemos tratar a las mujeres que se han practicado un aborto? En las investigaciones que yo andaba haciendo, encontré sobre una mujer que escribió y dice que ella ya tenía 4 hijos. Resulta que quedó sin empleo ella y el esposo, pero Dios decidió bendecirlos con un hijo. Y entonces vienen los problemas para ellos. ¿Qué hacemos? Le dice el esposo, no, tienes que abortar. Tienes que abortar. Empezaron los problemas, comentaba ella en la página, empezaron los problemas y viene ella y decide abortar su hijo. Y entonces ella ahí comenta, ella llegó a la clínica y pues le practicaron el aborto, pero ella dice, yo nunca me imaginé el dolor que iba a tener de ver a mi bebé en un bote, porque ahí es donde los ponen. Y entonces, ¿qué sucede? Si analizamos, cuando ya un bebé, cuando hay abortos y los colocan en botes, porque los podemos encontrar en laboratorios, es porque ya tenía una cantidad de meses, ya estaba formado, ya estaba grandecito. Y eso le dolió a ella en su corazón. ¿Y saben qué ocurrió? No se solucionaron los problemas, empeoraron, porque el dolor de ella era tan grande que ella le echaba la culpa a su esposo de que él la indujo a provocarse el aborto. Y él le decía, no es culpa tuya porque era tu cuerpo y vos decidiste hacerlo. Entonces empezaron los problemas. Ella buscó congregarse y fue a una iglesia y encontró a una persona adulta en la iglesia. Y ella decidió hablarle a esta persona lo que ella había hecho, esperando hallar consuelo, esperando encontrar una palabra de parte de esta persona. Pero fue impactante lo que ella recibió. Aquella persona la rechazó y le dijo que cómo era posible que ella haya hecho eso, que haya matado a su hijo. Y esta mujer le fue peor. No les puedo seguir la historia porque ella solo dijo, no encontré lo que yo quería en una iglesia. Entonces vayamos a Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, Dios perdona y nosotros tenemos que perdonar. Y en Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos estado escuchando en las últimas prédicas aquí en la iglesia y nos han estado hablando sobre el perdón. Incluso pasamos aquí al altar a perdonar. Y cuando nos analizamos nosotros como seres humanos, acercarnos a alguien y decirle perdón, como nos decía el pastor aquí anoche, qué fácil es decir discúlpeme, no fue mi intención. No, la Biblia no habla de disculpa. La Biblia habla de perdón. Entonces, es difícil para uno acercarse y decir, mire, hermano, perdóneme, o tal vez un familiar, perdóneme. Y si la ofensa fue hacia usted y le vienen a pedir perdón, ¿le es fácil perdonar? No es fácil, hermanos. Esta mañana les voy a decir que ninguna de esas dos cosas son fáciles, pero es más difícil perdonarse a sí mismo. ¿Por qué les comento esto? Yo estuve quebrantada la primera semana que el Señor ponía esta palabra para ustedes. Hermanas, no era una niña, como les decía en la palabra. No era una niña, era una joven que ya trabajaba. Tenía un buen puesto. Y como les decía en la palabra,
Lo que usted no piensa hacer en años, lo hace en segundos. Yo ya tenía 25 años y cometí pecado. Y el Señor decidió darme un hijo. Qué duro acercarse a una madre y decirle: mamá, estoy embarazada, cuando han tenido una imagen de uno totalmente diferente, cuando no se esperan, cuando no esperan que usted lo haga, cuando lo creen perfecto. Y yo recordaba lo que la pastora dice: hermanas, a nuestras hijas no las miremos como una amiga, no creamos que somos amigas, somos sus madres para aconsejarlas. Hermanas, cuando yo le dije al que hoy es mi esposo que yo estaba embarazada, él dijo: vamos a hablar y nos vamos a casar. Pero no fue así. Me llevó donde otra persona y lo que hicieron fue convencerme de que abortara. Hermanas, yo lloraba y yo decía: Señor, perdóname, ¿qué voy a hacer? Y yo le hablaba a mi hijo y le decía: yo te amo, pero lo tengo que hacer, porque me recuerdo que iba a ser promovida y me iban a dar la gerencia en el banco. Y me decían: pero es que esto le va a afectar, miren cómo es el enemigo. Esto le va a afectar porque si saben que usted salió embarazada, ya no le van a dar el puesto. Y muchas otras cosas, hermanas. ¿Cuántas aquí han pasado un dolor de vientre menstrual? Es doloroso. Pero ¿saben qué? El que le arranquen un hijo a uno, hermanas, eso no tiene, ustedes no tienen idea lo que es de duro. Yo recuerdo que yo solo me quejaba y me quejaba porque ni siquiera me adormecieron. Y realmente, literalmente lo arrancan. ¿Qué sucedió con esto, hermanas? Nos casamos. En el mismo año nos casamos. Y si yo hubiese podido traerles una foto, en muchas de ellas podían ver mi tristeza. Saben que cuando pasaba cada año, yo estaba pendiente de la posible fecha en la que hubiera nacido mi hijo. Y entonces esas cadenas se fueron haciendo más grandes, más fuertes, pero fuertes, hermana. Y momento que tenía, yo lo sacaba. Yo le decía a él: es que no lo hubiéramos hecho. Y aquella persona que nos indujo, yo no la podía perdonar. Ella enfermó y se ponía grave por momentos. Y yo, cuando me daba cuenta, le iban a decir a mi esposo y le decía: ¿sabes qué? No se va a morir. La até. Yo le decía: no se va a morir, porque lo que yo pasé, ella lo va a multiplicar, ese dolor que yo tuve. Hasta que Dios tocó mi corazón, yo pude liberarla y esa mujer murió. Y hasta que ella ya estaba muerta, hermanos, después de unos meses, yo pude doblar rodillas y perdonarla. En esa misma noche, hermanos, yo soñé con ella y la pude ver feliz, porque ella había muerto, pero llevaba esas ataduras que yo le había dejado. Y solo Dios se va a encargar. Y este testimonio lo estoy dando, hermanas, para que aprendan. Como les digo, yo no era una niña, no era una adolescente, tenía mi trabajo. Y es por eso que yo digo, cuando mi hija estaba empezando a estudiar en la universidad, miren cómo Dios hace las cosas. A ella le tocó hablar sobre el aborto. Ustedes saben que uno no le va a decir estas cosas a sus hijos, de lo que uno ha hecho. Y empezó ella a investigar. Y entonces ella me insistía: mami, ¿qué decís vos de las mujeres que abortan? ¿Qué pensás? ¿Es culpable o no? Y empezó aquel acoso, que quería saber, que quería saber. Miren, hermanas, yo no sé cuál fue la cara que yo puse en ese momento. Y ella solo me dijo: ¿qué te pasa? Y yo exploté. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y tuve que contarle a mi hija lo que yo había pasado hacía muchos años. Y es entonces, cuando ahora que he aprendido lo que es la iniquidad, ¿creen ustedes que yo quiero eso para mi hija? No, no, porque ellas son vida para nosotros también. Nunca nadie
Estoy segura que mucha gente que me conoció nunca se imagina lo que yo pasé. Pero cuando uno comete un pecado de esos, hermanos, perdonarse, qué duro. Miren, yo buscaba libros que hablaban sobre el perdón a sí mismo. No había libro que funcionara. No había libro que funcionara. Hasta que llegué a los pies del Señor. Y para la gloria y honra de mi Padre, miren a dónde me tiene. ¿Saben por qué? Por el amor que Él nos tiene a cada una de nosotras. Y Él supo qué hacer con lo que yo había cometido muchos años atrás. Él dijo: de esto yo voy a mandar mensaje a mis hijas para que no vayan a hacer lo mismo. ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera perdonado? Escuchemos la alabanza, cierren sus ojos. Estaríamos sin rumbo si Él no nos hablara. Solo por su gracia, como dice la alabanza. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Sería como un pájaro Sí, Señor. que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
Sí, Señor. ¿Saben qué? No nos vamos a ir tristes de este lugar, porque el Señor nos ha enseñado y el Señor siempre nos da las herramientas para liberarnos. Todas en algún momento hemos cometido pecados de diferente índole, pero mis amadas, este día yo les voy a pedir que pasen al altar. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido a romper todas estas ataduras y esta mañana nos vamos a ir libres, no nos vamos a ir con las ataduras que veníamos. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad para todas. Es una oración que vamos a hacer porque no vamos a permitir que las iniquidades alcancen las generaciones que vienen de nosotras. Pasen al altar, hermanas.